Buenas tardes, hermanos en Cristo. Es un gusto y un honor saludar a todas esas personas que miren este cortito video, hermanos. Les deseo bendiciones a todos. Aquellas personas que gasten su tiempo, que se detengan a mirar este corto video. Yo quiero hablarles para aquellas personas que tratan mal a los demás, para aquellas personas que hablan mal de los demás, para aquellas personas que no se comportan como Dios manda, para aquellas personas que van incluso dentro de la iglesia señalando, hablando mal de su prójimo, señalando y divulgándolo, inventando mentiras y todas esas cosas. Aquí nos está diciendo la Escritura una parte, cómo debemos de tratarlos o hacer para que podamos mejorar nuestra actitud, nuestra forma de ser. Y pues yo les comparto esta parte de la Escritura en Lucas 6, versículo 31. Lo vamos a leer en adelante, hermanos, para poder reflexionar esta palabra, para poder ponerla en práctica. Hay que reflexionarla, hay que tratar de pedirle la gracia a Dios de entenderla, para poder analizarla y poder ponerla en práctica, porque lo importante es ponerla en práctica, hermanos. No es que yo porque lea Biblia yo ya estoy libre o estoy ya salvo, como ustedes lo quieran ver. No, hermanos, yo soy nomás un simple instrumento. La palabra de Dios también me está hablando primero a mí, me está hablando a mí y a todos. Por eso, hermanos, yo nomás les comparto esto, pero como les digo, la clave no es el leer Biblia, la clave es ponerla en práctica. Porque ¿de qué me sirve leer la Biblia si no pongo en práctica nada de lo que me está diciendo? Pues no tiene chiste, hermanos. Vamos a leerlo, está ahí, eso que le digo en Lucas 6, versículo 31. Vamos a empezar en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. ¿Miraron? No hagas el mal al otro, trátalo bien para que si tú quieres que te traten bien. Porque si tú lo tratas mal, aquel también te va a tratar mal. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. ¿Miraron? Si yo amo nomás al que me ama, ¿qué hago de extraordinario? ¿Qué diferencia hago nomás al que me ama? También los pecadores, los malos, también los del mundo, los que viven fuera de la fe, también se tratan bien, se aman entre ellos. ¿Qué diferencia hago si yo soy de Dios y no amo a mi prójimo, no amo a mis compañeros? Miren, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen el bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tienen? También los pecadores prestan a pecadores para que estos correspondan con algo. Es una bonita reflexión y enseñanza, hermanos, que si yo no hago la diferencia entre la comunidad, entre mi familia, más que nada, principalmente entre mi familia, si yo no hago la diferencia, pues no hay nada de extraordinario entre Dios, ¿me entiendes? Porque pues
si yo conociendo de Dios y me comporto igual que ellos o los trato como no conforme a la Escritura, no conforme a lo que Dios quiere, pues qué diferencia hago ante Dios. Debo de ser luz, de hacer la diferencia entre ellos. Si yo no quiero que me traten mal, pues yo tampoco los trataré mal, ¿me entiendes? Pero si yo los trato mal y yo quiero que me traten bien, ahí está la hipocresía, ahí está la falsedad, porque si yo los trato mal, lógicamente, pues ellos me van a corresponder con mal, ¿verdad? Porque pues yo no respeto, para que me entiendas. Y lo grave es que cuando uno ya conoce de Dios y tú, si alguien te falta el respeto y le contestas con el mismo mal, no hay diferencia, hermanos. Incluso dentro de la iglesia también, si tú conoces personas de fe que según conocen a Dios y no se comportan conforme la voluntad de Dios, pues qué diferencia hacen. ¿Qué diferencia hago yo conociendo a Dios y en la iglesia me comporto diferente y afuera diferente? ¿Dónde está pues el respeto, el amor al prójimo? Porque cuando dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, no se refiere nomás al que me ama, no se está refiriendo nomás al que me respeta, no se está refiriendo nomás a mi familia. La palabra de Dios, cuando dice ama al prójimo como a ti mismo, es todo aquel que alcance estar cerca a mi alrededor. Incluso aquel más que te odia, que te inventa, que te aborrece, deséale el bien, dice la palabra de Dios. Porque si aquel que me inventa, me calumnia, yo lo calumnio, yo lo odio, también lo desprecio, lo señalo. Entonces, hermano, ¿dónde está el cristianismo? ¿Dónde queda el cristianismo? ¿Dónde queda la fe? Pero entonces me dirá alguien, entonces si alguien me insulta, me ofende, entonces me quedo callado. No. Hay varias opciones de cuando alguien te ofende, palabras agresivas. Si tú conoces de Dios y vas a contestar con palabras agresivas, con insultos, vas a pecar también. Y si tú tienes la capacidad de corregir sin pecar, sin insultar, sin decir malas palabras, pues adelante, hermano, contéstale. Pero si yo siento que voy a mentarle la madre, que voy a insultarlo, voy a maldecirlo, pues es mejor que me agache o me haga a un lado. Es mejor, hermano, porque si yo le voy a regar a la madre, vamos a salirnos peleando, pues no tiene caso. No hay diferencia entre un cristiano y uno de afuera. Si yo me comporto de esa manera. Sí, hermanos. Esa es la diferencia que nosotros debemos de hacer. Debemos demostrar, debemos de ser, como dice la palabra de Dios, sal. Debemos de ser luz en las tinieblas. Porque el que hace el mal, hermano, no lo piensa. El que hace el mal, pues él va y te insulta, te agrede, te golpea. Y pues ya golpeándote, pues a veces uno se enoja, no se aguanta, ¿verdad? Pero hay que hacer lo posible porque el mismo Jesús nos está enseñando que hay que orar por nuestros enemigos. Hay que hacerle el bien a aquel que nos hace el mal. A aquel que nos aborrece hay que desearle el bien. Ese es el verdadero amor de Cristo, hermanos, porque no hay diferencia que si Él me aborrece y yo lo aborrezco, no hay diferencia. Hay que hacer la diferencia. Por eso la palabra de Dios te dice aquí, ¿qué méritos haces cuando tú ¿qué méritos haces nomás amar al que te ama? No haces nada de diferencia. La diferencia está en amar a aquel que me odia. Amarlo, desearle el bien. Amarlo no significa que yo vaya y lo ande abrazando, que yo te amo. Amarlo es no hablar mal de él. Amarlo es desearle, pedirle a Dios que le cambie su corazón. Amarlo es que yo lo salude, respete, si él me insulta, amigo, hasta luego, nos vemos, que Dios te bendiga.
Porque cuando una persona se comporta agresiva, corajuda, que trae mucho odio, hermano, eso es una enfermedad. Eso no es no es un buen comportamiento que venga de Dios. Eso es del mal. La persona no está consciente cuando se enoja agresivamente. Yo entiendo, ¿verdad? Que también, pues, nosotros como humanos, tal vez nos enojamos algún día, quien no, ¿verdad? Pero hay que reconocer, hermano, ese error. Que tu enojo, dice la palabra de Dios, que tu enojo no te dure más de la puesta del sol. Que no te dure un día, 2 días, porque si no, ya le estarías dando permiso al demonio en tu corazón para que entre y ya sabes. Pues yo les comparto, hermano, esta enseñanza para que nos pongamos a reflexionar y más que nada acercarnos a Dios para que Él nos pueda ayudar y rescatarnos y rescatarnos de las ataduras que nos tienen atados al mal, ¿me entiendes?